Buenas noches, hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Quiero darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que me da, aunque pues se me hizo un poco tarde, pero aquí estamos. Y quisiera compartir un momento, leer con ustedes un momento la palabra de Dios, ya que este tema es muy importante. Como todo lo que está escrito en las Escrituras es de mucha importancia. Y ayer hablábamos del don de lenguas y miren, ahí tenemos más hermanos, más pasajes de las Escrituras que nos van a ayudar a poder seguir entendiendo la voluntad de Dios, ya que es muy importante poderla leer su palabra para poder entender su misericordia, hermanos, para que nosotros podamos alabar y glorificar el nombre de Dios como está escrito, porque la idea es como está escrito, no es tanto como una organización o una religión quiera hablar de Dios, no, es como está escrito. Y nosotros tenemos que anhelar, hermanos, tenemos que anhelar que se nos predique conforme está escrito en las Escrituras. Qué hermoso es leer la palabra de Dios y que la misma palabra hable a nuestros corazones. Esto es glorioso, hermanos, porque está escrito que Dios mismo nos va a enseñar, pero esto es a través de lo que podamos nosotros anhelar. Si nosotros anhelamos su palabra, Dios viene y nos ayuda a entender su palabra a través de su Espíritu Santo, hermanos, porque Él es el que nos ayuda. Y ya lo vamos a ver. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 12. Sí, estuvimos hablando ya del 13, estuvimos hablando del final del 12, ¿verdad? Pero ahorita vamos a comenzar en el versículo 1. Capítulo 12, vamos a ver hasta dónde Dios nos permite también poder leer las Escrituras, porque esto es muy importante. Perdón, hermanos. Bueno, entonces vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 12. Espero en Dios que esta palabra pueda servir de edificación para nuestras vidas, ya que en muchos lugares o en muchas congregaciones o en muchas religiones esto se vuelve un problema, ¿verdad? Esperamos en Dios que pueda Dios hablarnos a nuestros corazones, hermanos. Bueno, si me quieren acompañar, vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Oiga la preocupación del apóstol Pablo, y es de que dice que no quiere que ignoremos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es algo muy importante que no ignoremos los dones del Espíritu Santo. Tenemos que leer su palabra para poder entender su voluntad. Oiga lo que está escrito en el versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, el versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Acá comienza lo hermoso, hermanos, lo hermoso, que el Espíritu es el mismo en todo lugar del mundo. En donde esté el Espíritu de Cristo es lo mismo, tiene que ser lo mismo. Tiene que ser el Espíritu Santo el que guíe y el que rija a la iglesia, no los hombres. Hoy los hombres están tomando el lugar de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos comienzan a hacer prácticas como ellos creen conveniente. Y ya dijimos al principio de este tema que es muy importante poder ser guiados por la palabra de Dios, no tanto por organizaciones, no tanto por hombres. Sí, este es el gran problema. Se han levantado muchos profetas, muchos pastores, muchos evangelistas,
y cuánto nomás falsos apóstoles, que ellos comienzan a ordenar que el Espíritu Santo haga lo que ellos quieren. Esto es impresionante y la verdad es desilusionante también. Porque ¿cómo nosotros vamos a exigirle al Espíritu Santo que Él haga lo que nosotros queremos? No se puede, hermanos. Es el Espíritu Santo, lo vamos a leer de la manera que Él se manifiesta, como Él quiere. Él reparte los dones a quien Él quiere y como Él quiere. Pero hoy las organizaciones nos llevan a nosotros a ponernos las manos y dice, sienta al Espíritu Santo. El Espíritu quiere manifestarse en usted. Sienta. Y uno se frustra, hermanos. Se frustra uno queriendo sentir algo que tal vez el Espíritu Santo no quiere manifestarse de esa manera con todos. Hay diversidad de dones y ya lo vamos a leer, hermanos, pero quiero que comprendamos que no es voluntad humana. Si usted recibe un don del Espíritu Santo, no es voluntad humana, es Dios el que quiere llenar su vida, el que quiere darle un don para que usted sirva de edificación. Eso leíamos ayer. ¿De qué sirve? En pocas palabras, Dios no va a mandar un don espiritual si nosotros no queremos edificar la iglesia. Esto es lo más importante. Tenemos que entender que Dios permite los dones espirituales en nuestras vidas si nuestro anhelo es edificar la iglesia. ¿Qué quiere usted con un don que Dios le dé? Que a usted lo llamen siervo del Señor, que a usted lo llamen pastor, o líder, o profeta, o evangelista. Mire, no hay persona que no quiera estar predicando la palabra, pero de una vez de antemano comienza a decir, soy el fulano de tal, soy pastor, evangelista, doctor, y comienza a sacar toda su gran lista. Hermanos, lo que necesitamos es leer lo que está escrito, no más. No necesitamos credenciales de nadie. La iglesia no es una municipalidad o un ente para que nosotros vayamos a reconocer a las personas como siervos del Señor, lo vamos a apuntar. No, la iglesia es algo importante que nosotros tenemos que entender, que el Espíritu de Dios en la vida de alguien, ese alguien va a menguar para que Cristo crezca. Esto es todo. Juan el Bautista, no había hombre nacido de mujer como Juan el Bautista. No había hombre más grande. Ni Pablo, ni Abraham, ni Jacob, ni nadie. Y es el que menos se predica hoy. Juan el Bautista. Es el que menos se predica, hermanos. Juan el Bautista. Pero ¿qué hacía el profeta Juan el Bautista? Dice que él no era digno ni desatar las sandalias. También dice que él era necesario que él menguara, o sea, se hiciera más chiquito, para que Cristo creciera. Sí, hermanos, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Miren, esto fue impresionante cuando Cristo vino a Juan. Pero vamos a seguir con lo del Espíritu Santo. Oiga lo que dice en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. No estemos diciendo, no, es que yo tengo el Espíritu aquí, que el Espíritu allá. Es el mismo Espíritu Santo el que viene a nosotros, y Él es el que da su manifestación en nuestras vidas. Por lo tanto, si alguien tiene el Espíritu de Dios, si usted lo tiene, si lo tengo yo, lo primero que vamos a comenzar a hacer es anhelar a ser humildes. Porque así está escrito, aprendan de mí que soy mansos y humildes de corazón. Entonces, esto no encaja, hermanos, no encaja con los pastores modernos, con los líderes religiosos, con los diáconos, con los evangelistas. Cuanto nomás títulos ahí para arriba, peor se pone la cosa. Entre más títulos tenga la persona, más soberbio es. Y no puede ser así, no puede ser así.
El apóstol Pablo rasgaba sus vestiduras cuando lo querían adorar. ¿Se recuerda que hace como unos 3 o 4 meses hablábamos de esto? También el apóstol Pablo explica y dice: ¿acaso yo fui el que morí por ustedes? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo o de Cefas? No, ni Pablo murió por nosotros, ni murió Abraham por nosotros. Murió nuestro Señor Jesucristo, que es al único que le debemos de dar la honra y la gloria. Sí, como lo hizo Juan el Bautista. Y esto es muy importante, porque Jesucristo mismo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si hay soberbia en la vida de alguien, Dios no va a dar su espíritu. Puede predicar a alguien muy bonito y esto y el otro, pero la salvación tal vez está en juego para él mismo. La Biblia dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que la condenación es mayor. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura? ¿Y cómo sabrán si no hay quienes predique? Honrosos son los pies de los que anuncian la paz, o los que anuncian las buenas nuevas. Qué hermoso es el que gana almas para Cristo, este sabio. Miren todos tantos pasajes, pero hay uno donde Pablo pone un alto. No os hagáis muchos de vosotros maestros. No porque no se debería de predicar, no está menguando eso. Está menguando si hay soberbia en la vida de alguien, si alguien quiere un título para impresionar a la congregación. Entonces se está haciendo. No sea que yo, siendo heraldo para muchos, dice el apóstol Pablo también, venga al final no ser tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque si hay soberbia en la vida del hombre, ese espíritu no es de Dios. Tenemos que entender que el Espíritu de Dios en la vida de alguien primero lo va a llevar a ser un buey, donde pueda poner su yugo y llevar a otro. Sí, el apóstol Pablo era un toro indómito. ¿Quién lo podía domar? Perseguía a la iglesia, arrastraba a cristianos, pero llegó un momento donde Jesús le dijo: instrumento escogido me es este. Yo le voy a enseñar lo que va a padecer por causa de mi nombre. Dura cosa le es dar coces contra el aguijón. Sí, Pablo era un torito que daba patadas y patadas, pero había un aguijón de acero. Ahí se comienzan a hacer los toros bueyes. Y no hay animal más manso sobre la tierra, dicen muchas personas, que un buey. Sí, usted lo puede llevar para acá y para allá, pero lleve un toro. Antes que lo conviertan en buey no se puede. Y Cristo lo mismo está haciendo. Si va a dar de su espíritu a alguien, lo primero que se tiene que ver en nosotros es humildad para reconocer nuestros errores, hermanos. Sí, si hemos cometido errores, reconozcámoslos. Esto es lo más importante, reconocer nuestros propios errores. Así está escrito: ¿quién entenderá sus propios errores? Nosotros, a través del Espíritu de Dios, tenemos que anhelar ser embajadores de Cristo. Pero un embajador de Cristo, lamentablemente, no puede ser soberbio, no puede ser altivo, no lo puede hacer, hermanos. Un embajador de Cristo tiene que amar a Cristo y tiene que anhelar de que sea Cristo el que vaya para arriba y él vaya para abajo. Pero hoy en las iglesias se da mucho roce de a ver quién es más alto. Miren, compiten para ver quién es más soberbio. Sí, que es que yo sé más, que a mí el Señor me habló anoche y me dijo: diles a mi pueblo esto y esto. Quieren hacer verle a la gente que ellos tienen un gran trato directamente con Dios y que Dios está ahí las 24 horas hablándole. Sí, mira, y vi la situación de la iglesia anoche, y diles esto, y diles lo otro, y diles aquí, y diles allá. Sí, el Señor, y yo todavía vine y le pregunté: Señor, ¿y cómo es que esto? Ah, es que te lo voy a explicar. Miren, muchos usan la soberbia, hermanos, cuando deberíamos de leer lo que está escrito. Sigo leyendo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Perdónenos. Sí. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, Él es el mismo. Mire, vuelvo a leer el 4. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Oiga lo que está escrito. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Fíjese cómo está mencionando al Espíritu, al Señor y a Dios. Oiga lo que dice. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El Espíritu es el mismo, Cristo es el mismo, Dios es el mismo. Si alguien tiene a Dios o al Espíritu o a Cristo, que es lo mismo, va a tener que venir y hablar el mismo lenguaje que estamos hablando. Es muy importante entender esto. Oiga el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. El Espíritu da palabra de ciencia, da palabra de sabiduría, da interpretación, da fe. Es por eso muy importante rogarle a Dios la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos va a guiar como Él quiere. No porque yo ponga las manos ahorita sobre usted y diga, yo ahorita vengo y reciba. No me voy a poner a hacer eso, y eso es malo. Oiga lo que está en el 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el Espíritu, y a otros dones de sanidades por el Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. El Espíritu da un montón. No hay dos ministerios, no hay dos dones, hay un montón de dones. Si usted lee la Biblia y Dios le está enseñando y la está entendiendo como está escrita, dele honra y la gloria a Dios, porque es el Espíritu el que le está dando. Miren, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Mire, hasta dónde llega el Espíritu, no hay control sobre él. Hay discernimiento de espíritus. Se recuerda que ayer hablábamos que cuando alguien hablaba en lenguas, que uno interpretara y que los demás juzgaran. Aquí dice lo mismo. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en otros pasajes, y probar los espíritus, porque no todos son de Dios. Oiga, para eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo, no para andar pavoneándonos dentro de la iglesia y que nos digan rabí. Nosotros no tenemos que anhelar que nos digan rabí. Nosotros tenemos que anhelar que reconozcan a Cristo en nosotros, que reconozcan que Cristo es el único que hace todas las cosas, que separados de Él nada podemos hacer. Esto es lo que nosotros tenemos que anhelar. No tenemos que anhelar que nos llamen rabí o maestros, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Así está escrito, hermanos. Uno es vuestro maestro. Imagínense cómo dice nuestro Señor Jesucristo también: no llaméis padre a nadie. Ahora en las iglesias, bueno,
no voy a mencionar religiones, pues hay una religión, pues que ustedes saben que sí le llaman directamente a alguien así, pero ahora han sustituido y se han igualado a ese mismo, a ese mismo pensamiento, a ese mismo espíritu de error, porque hay personas que dicen, no, es que el apóstol fulano de tal es mi padre espiritual. Imagínense ahora, el apóstol es fulano de tal, es el padre de fulano de tal. No, es que el pastor de mi iglesia es mi padre espiritual. ¡Ja! Imagínense, hermanos, no llaméis padre a nadie, porque uno solo es vuestro padre. No llaméis a nadie padre en esta tierra, cuando se está refiriendo a las cosas de Dios. Por lógica, nosotros tenemos papá y mamá, ¿verdad? Pero en las cosas de Dios dice que uno es nuestro padre. Sí, hermanos, no querráis vosotros que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. ¿Por qué la gente tiene que estarse poniendo títulos? Para que lo reconozcan más alto que todos. Es que es impresionante la altivez de las personas. No se han conformado con ser un simple pastorcito. No. Y les digo simple porque deberíamos de tomar esa. Oiga cómo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dice de diferentes maneras. El apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero de que nazca o crezca algo, de Dios depende. ¿Sí? De Dios. Cuando dice de Dios depende, nosotros nada somos. Al final nada somos. Nosotros tenemos que compartir la palabra. No sé a quién le está llegando la palabra, no sé quién lo está viendo, no lo sé. O quién lo va a ver en un par de días o un par de semanas, no lo sé. Pero espero que Dios hable en nuestros corazones, que es lo único que anhelamos. Oiga lo que dice. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Todas estas cosas las hace uno. El Espíritu de Dios hace todas las cosas. Oiga lo impresionante, hermanos, y aquí es donde vamos a darle la honra y la gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque su Espíritu Santo. Oiga lo que dice, versículo 11. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Miren, podrán haber un montonón de miembros, pero uno es el que hace todas las cosas. Y Él reparte en particular, personalmente va y comparte y reparte lo que Él quiere repartirnos. Y oiga, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. ¿Saben por qué doy gloria a Dios, hermanos? Porque está escrito, como Él quiere. Por eso cuando nosotros hablamos, miren, y es muy importante aprovechar este momento para hablar de Juan, San Juan. El Evangelio según San Juan, y es muy importante, ¿sabe por qué? Porque ahora vamos a leer el versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Oiga lo que dice. Los cuales no son engendrados, bueno, el 12 para que entendamos el 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nosotros creemos en Dios, oiga, ¿por qué razón es? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, oiga, esto es impresionante. Los cuales, estoy leyendo primera del Evangelio San Juan, capítulo, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Oiga lo que está diciendo la palabra de Dios, que si usted ha nacido de nuevo, si usted fue engendrado, no fue por voluntad mía, o el apóstol, o el aquí, o el allá. Por eso mencionaba lo que el apóstol mismo Pablo dijo. Yo sembré, Apolo regó, pero de que nazca o crezca algo de Dios depende. Esto es impresionante, porque usted, mire, ¿cuántas personas están atadas a un pastor, a una iglesia o a un líder? Sí, hermanos, ¿cuántas personas están atadas? ¿Por qué razón? Porque dicen, no, es que mi padre espiritual es fulano de tal. Imagínense qué tristeza, hermanos. Sí. Así dicen apóstoles todavía, apóstoles de los que se llaman apóstoles hoy en día. Es que mi padre espiritual fue fulano de tal. No quiero mencionar más para nombres, ¿va? Pero sí es impresionante. Es impresionante cuando nosotros deberíamos de entender que si nosotros nacimos de nuevo, no es por voluntad de sangre, dice, oiga, estoy leyendo San Juan capítulo 1, versículo 13, los cuales no son engendrados, de sangre. Si usted nació en un hogar cristiano, donde está papá y mamá, usted no está siendo engendrado y va a alcanzar una vida eterna por la sangre que nació, por la cual usted es hijo de dos cristianos. No, es por eso que debemos de entender esto y también explicárselo a nuestros hijos, para que ellos acepten a Cristo, porque no es por voluntad de sangre. Sí, alguien piensa, no, es que gracias a Dios nosotros somos cristianos y esto y el otro, y nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay un pasaje en Corintios que dice que con uno que busque a Dios, de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Pero es en el nacimiento a cierta edad. Esa edad no me la pregunte a mí, pero Jesucristo manifiesta que a los 12 años él ya andaba en los negocios de su padre. Me doy a entender que de esa edad para arriba, ya cualquier niño que haya nacido, aunque haya nacido en cualquier hogar, ya debería de también anhelar a Cristo en su corazón. Porque el rey David dijo que en pecado había sido concebido. Sí, hermanos, tenemos que entender esto, ¿no? Es por eso que nosotros nos tenemos que preocupar en predicarles. Y Jesucristo y nuestro Dios se lo dijo a Josué, también se lo dijo a Moisés. Y estas palabras se las repetirás a tus hijos. Esto es muy importante, estarlos evangelizando. Porque si no, ellos ¿de dónde van a echar mano? Oiga lo que dice el 13. Los cuales no son engendrados de sangre. Sí, si alguien va a alcanzar la vida eterna, no es engendrado de sangre. Oiga lo que dice. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Sí, yo ahorita pongo las manos y todos los que me van a estar... No, hombre, imagínense, hermanos, estas grandes blasfemias. Sí, es que él es mi hijo. ¿Por qué? Porque Pablo le dice así a Timoteo. Ahora todos son hijos de fulano de tal. ¿Y dónde está Cristo? El mismo apóstol Pablo dice. El mismo apóstol Pablo. ¿Acaso Cefas murió por vosotros? El mismo apóstol Pablo dice, ¿acaso yo morí por vosotros? ¿Acaso fueron bautizados en mi nombre? Sí, lean 1 Corintios. Y es impresionante lo que está ahí. Pero dice, los cuales no son engendrados de sangre. No, hermanos, si nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón es porque Él nos amó primero. Oiga lo que está diciendo. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Oiga. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Yo no puedo nacer a cualquiera, ni a mis propios hijos puedo hacerlos nacer de nuevo. Yo no puedo. Yo no entiendo por qué las personas se toman ese papel que solo es obra del Espíritu Santo. Sí. No entiendo por qué se toman ese papel que es obra de Dios.
Nadie viene a mí, dice nuestro Señor Jesucristo, si mi Padre no le trajere. Aquí queda otra vez manifiesto que el que nos atrae a Cristo es Dios, es su Espíritu. Nadie viene a mí si mi Padre no le trajere, y yo lo resucitare, y yo lo salvare. Esa es la manera. Y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. ¿Cómo es esto? Va tremendo. Pero uno es el que hace todas las cosas. Y oiga lo que dice, los cuales no son engendrados de sangre. Ojalá usted no esté diciéndole papaito, o papa, o papito, a un pastor o a un líder religioso. No, es que mi padre espiritual es fulano de tal. No cometa ese error. Porque el que murió por usted no fui yo, ni Pablo, ni Abraham. Fue Cristo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí se cierra todo. ¿Quién lo engendró a usted? Ahora si es el apóstol fulano de tal que lo engendró, pues usted dele gloria a él y váyanse juntos a la condenación. Porque si no fue Dios el que lo engendró, estamos perdidos. Si a usted lo engendró carne o sangre o voluntad de varón, bueno, yo ahorita voy a orar para que aceptes a Cristo. Yo no puedo orar así. Ahorita vas a aceptar a Cristo. Yo no puedo, nadie va a aceptar a Cristo por voluntad mía, a menos que el Padre lo trajera. Y oiga lo que dice, ahora vamos a estar leyendo otra vez. Estamos en Corintios 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Como Él quiere, hermanos. Ya se me fue el tiempo otra vez, querido hermanos, poder bajarle un poquito de tiempo. No porque no quisiéramos, sino porque aquí podríamos pasar toda la noche hablando de Dios, que para mí es un gran gusto, para mí es algo que yo anhelo, y por lo tanto, hermanos, aquí vamos a leer un par de versículos más. Oiga lo que dice en el 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, y tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Hermanos, esto es impresionante porque pueden haber muchos miembros, y si somos cuerpos, si somos miembros de un cuerpo, pues vamos a tener tantas funciones, ¿sí? Unos van a ser orejas, otros van a ser ojos, otros van a ser nariz, otros, no sé. Mire, pero todos tenemos algo que cumplir en este mundo. Anhelemos ser parte del cuerpo de Cristo, porque cuando vayamos a anhelar eso, lo primero que va a producirse en nosotros es el amor hacia los hermanos. Sí, hermanos. Sí, porque somos miembros de un cuerpo. Y usted péguese un golpe en un dedito. Viste que se lo chupa a uno, se lo soba, se lo agarra la otra mano, y aquí y allá, que le duele a uno hasta las axilas cuando uno se pega un dedito. No sé si lo ha experimentado, pero es impresionante. Por eso dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos se compadecen. Pero hoy no es así. ¿Sí? Si alguno está llorando, lo primero que le dicen a uno es que, de plano, saber en qué pecado anda. Y si le pasó alguna tristeza o una desgracia, por pecador. Sí, hermanos, sea cual sea la situación, tal vez muchos sí están pasando momentos difíciles por sus pecados. Es cierto. Sí, muchos están pasando momentos adversos por su manera de ser de rebeldes contra Dios. Pero al final Dios no está escarneciendo o no está corrigiendo a alguien por odio. No. Si usted está pasando momentos difíciles, no piense que Dios lo odia. Solo reconozca que sus actitudes tal vez no han sido las correctas. Pero dice que no menosprecie la disciplina. Porque Dios al que ama, trata como a hijo. Sí, porque qué padre es aquel que no se levanta
temprano a corregir a su hijo. Sí, hermanos, si Dios nos está corrigiendo, no sintamos tristeza. Tal vez el dolor es un poco fuerte porque hay veces que pues nuestros errores o nuestros pecados ameritan correcciones tal vez un poquito más severas, porque dice que al entendido con señas, pero y si no entendemos a la primera, a la segunda, pues yo no sé hasta cuántas Dios ya viene y lo comienza a corregir a uno, no lo sé, pero no nos sintamos tristes porque Dios nos está corrigiendo, al contrario, sintámonos bienaventurados de que Dios está poniendo sus ojos en nosotros. Sí, hermanos, sintámonos bienaventurados si Dios nos corrige, si nos están pasando cosas tras cosas. Dios quiere llamarnos, Dios nos está llamando. No esperemos a venir sin ningún brazo, sin ninguna pierna, sin ninguna aquí, sin ninguna allá. Yo fui muy duro de corazón, lo admito. Pero Dios aún en su misericordia aquí me tiene, pero fui muy duro. Me pasaron muchas circunstancias adversas, tuve que enterrar hijos, tuve que perder mi hogar, mi matrimonio. Lo lamento, la verdad lo lamento, pero fui muy duro, hermanos. Y les digo, vean en mí que no es correcto, hermanos, ser rebeldes. Sí, anhelemos que Dios haga algo en nosotros, pero lo primero que Él va a hacer es corregir. Sí, ¿por qué razón? Porque nosotros no hay ninguno bueno en esta tierra, ¿verdad? Entonces, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Si usted es parte del verdadero cuerpo de Cristo, no puede andar insolente ni indolente viendo las necesidades de los demás. Sí, muchas personas quieren ayudar solo a los de su iglesia. No, hermanos, aprendamos a ayudar al prójimo, cualquiera que sea. La Biblia dice, haced bien a todos, mayormente a los de la fe, ¿verdad? Pero los de la fe no está diciendo que solo los de su iglesia, ¿verdad? Bueno, hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Si alguno me quiere ayudar a compartir, se lo voy a agradecer. Bueno, que Dios bendiga nuestras vidas. Y si Dios permite, mañana vamos a seguir con este mismo capítulo. Porque así cerramos esto, hermanos. Es impresionante. Lo más importante es leer lo que está escrito. Que Dios bendiga nuestras vidas. Un fuerte abrazo para todos. Que la paz de Cristo esté con nosotros.